Y el otro tema que vamos a ver, adelantar el otro tema de signos y síntomas, porque me parece que este tema es un poco importante por la coyuntura actual en la que estamos viviendo. Entonces, vamos a ver, nos hemos quedado esto y hemos hecho consultación, percusión. ¿Dónde En la nos técnica de la quedamos? CITES, doctora. Acá, ¿no? Sí. Ya. Entonces, habíamos visto que había varias técnicas palpatorias y que en el abdomen, pues había cierta diferencia con respecto a los otros sistemas, ¿no es cierto? O aparatos, con por qué nosotros hacíamos la auscultación antes de tocar al paciente. ¿Para qué? Para evitar estimular los ruidos hidroaéreos y esto nos dé una falsa idea de que existen ruidos hidroaéreos incrementados. También habíamos visto que en algunas literaturas decían inspección, auscultación, palpación, percusión, y en otras literaturas decían inspección, auscultación, percusión y luego palpación, ¿no? En realidad, estos dos últimos puede variar. Lo importante es que la auscultación sea realizada antes de empezar cualquier otro examen, eh, cualquier otra evaluación o tocar al paciente. Dentro de las técnicas de la CITIS, habíamos visto que la CITIS podríamos evaluarlo en cada cuadrante, bajo la técnica del abanico, ¿no es cierto? Y también existen técnicas percutorias muy conocidas que se aplican en ciertas patologías. Por ejemplo, dice la matidez en media luna y los cambios de posición. ¿A qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de matidez, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es, esto es por agua o es por una masa. Los dos, agua y masa, me van a dar matidez. Entonces, ¿yo cómo sé que esto es agua, que esto es masa? Para eso utilizamos la técnica de cambios en posición, como ven en la siguiente, en la figura 2. Nosotros, si esto es agua, el agua va a tender a desplazarse a una zona declive. Y si esto es masa, así que nosotros lo pasemos a la derecha o a la izquierda, la masa va a permanecer en su mismo lugar. A eso se llama la técnica de cambios de posición. Entonces, yo le digo al paciente, póngase por favor en decúbito lateral derecho y empiezo a percutir desde este extremo contralateral. Entonces, si el agua se ha ido a la zona más declive, acá debe ser timpánico, 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 y luego empieza el mate, ¿no? Le digo, señor, voltéese al otro lado. Si esto es agua, el agua se va a volver a ir a ese lado. Entonces, en el lado contralateral, ya será acá timpánico, timpánico y luego mate, ¿no? Mate donde antes era timpánico. Entonces, si hay ese cambio en la tonalidad, significa que es agua, pero si ustedes no perciben ningún cambio, sea a la derecha o sea a la izquierda, significa que eso es más. La técnica de la matidez en media luna se aplica cuando hay ascitis en escasa cantidad, ¿no? Que puede estar como es agua, en la zona más declive, por ende tendría que estar en la zona del hipogastrio. Entonces nosotros aplicamos la técnica del abanico. Empezamos a percutir desde el epigastrio hacia las caras laterales, ¿no? Y vamos marcando timpánico, timpánico, acá se forma mate, una línea. Timpánico, timpánico, y acá se forma mate, otra línea. Y al final esto va a dibujar una media luna. Eso se aplica en las ascitis de pequeño volumen que no pueden ser percibidos por nosotros en una evaluación habitual. La otra técnica es la técnica de la oleada cítica o de la onda cítica. Para eso deben intervenir dos personas. Una que no es el examinador, va a colocar su mano a la mitad del abdomen, a la altura del ombligo, y el que evalúa debe colocar su mano, su palma de mano en la zona contralateral y con la otra mano debe ser tincazos sobre la pared abdominal. Si esto es agua y es signo de la onda cítica, ese agua se va a ir dibujando como si fuera una ola y va a chocar contra la mano contralateral.
A eso se llama signo de la onda ascítica y eso nos habla de ascitis a tensión. Si nosotros tenemos ascitis severa o ascitis a tensión, percibimos estos tincazos y pegan contra nuestra mano como una onda ascítica o una oleada, a eso se llama signo de la onda ascítica. Cuando nosotros hablamos también de percusión, existen otros signos importantes, como por ejemplo el signo de Jover. El signo de Jover me indica que ha habido perforación de una víscera hueca. ¿Y cómo yo lo voy a sentir ese signo de Jover? Porque cuando yo estoy percutiendo sobre el área pulmonar, bruscamente, ¿no? Aquí está. Sobre el área pulmonar timpánico, llega el área donde desaparece el timpanismo y la matidez, y bruscamente, de lo que estoy sobre el área hepática, que debería ser mate, nuevamente desaparece esa matidez hepática. Y otra vez aparece el timpanismo en un área donde no debe existir. Eso al examen físico. Para yo confirmar este signo de Jover que he visto que en lo que estoy evaluando ha desaparecido la matidez hepática bruscamente, te pido una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax yo voy a ver esto, esta línea bien uniforme, como si fuera laminar, ¿no es cierto? A esto se llama signo de Jover, me indica perforación de una víscera hueca, esófago, estómago, intestinos. El signo de Chilaiditi nos indica que hay un hilo intestinal. ¿Qué quiere decir? Que se va a interponer el asa intestinal sobre el área hepática. Entonces, en vez, yo acá cuando ya estoy llegando a la parte final del tórax, debo percibir ya un cambio hacia la matidez porque ahí va a empezar el hígado, sobre todo en el lado derecho. Y no percibo eso, ¿no? En vez de percibir la matidez, percibo, sigue habiendo timpanismo. A eso se llama el signo de Chilaiditi. Y el signo de Chilaiditi me indica que hay interposición de un asa intestinal en el área hepática. Para yo corroborar esto, voy a tomarle una radiografía y efectivamente en esta área donde corresponde al hígado, que debería estar blanco, voy a ver un asa intestinal interpuesta. El examen físico, dentro de las técnicas palpatorias, hemos dicho que hay una palpación superficial que me va a ayudar a percibir la tensión, me va a ayudar a percibir la resistencia superficial, la sensibilidad, y si hubiera alguna masa prominente, ¿no? En cambio, la palpación profunda se va a realizar con ambas manos. Miren cómo es la diferencia con el anterior gráfico. Ambas manos, y la presión que ustedes deben ejercer es como si yo quisiera tocar la parte posterior la parte posterior hacia la columna. Ese es el nivel de presión que yo debo tener. Y como ustedes ven acá, miren incluso cómo se hunde y se ve la parrilla o el reborde costal, muy distinto a esta imagen. La palpación superficial se hace con el pulpejo de los dedos, ¿no? Muy superficialmente, hundiendo ligeramente el pulpejo de los dedos, no acariciando, hundiendo ligeramente el pulpejo de los dedos. Cuando nosotros hablamos de estas técnicas de palpación, al igual que la percusión, pueden existir pues diferentes maniobras, como la técnica del abanico, percusión cuadrante por cuadrante, o esta técnica por deslizamiento. En esta técnica por deslizamiento empezamos a percutir a palpar desde el epigastrio y nos vamos hacia las caras laterales como las hojas de la cebolla. Ya no será en timpánico, pero así como ustedes ven en el gráfico, en forma circunferencial y llegando hacia la línea media. Existen algunas glándulas que debemos examinar en condiciones normales, otras que no van a ser examinadas en condiciones normales. Una de esas glándulas anexas que pueden ser examinadas en condiciones normales es el hígado. Y el hígado nosotros debemos conocer ciertas características que nos van a ayudar en la palpación. Una de ellas es, por ejemplo, el tamaño del hígado. Nosotros cuando evaluamos hígado no evaluamos toda la superficie, evaluamos el borde superior
evaluamos el borde inferior y evaluamos la altura hepática. No podemos palpar la cara inferior, no podemos palpar las superficies ni lóbulo por lóbulo del hígado, solo se evalúa el lóbulo superior, o perdón, el borde superior, borde inferior y la altura hepática, ¿no? Esta cara inferior no es palpable, no es percutible. Entonces, nosotros cuando evaluamos el hígado, decimos hay dos medidas de referencia. Uno, que en la línea medio clavicular tiene una altura de 6 a 12 centímetros de forma normal. Y en la línea medio esternal tenemos una altura de 1 a 3 centímetros, eso es lo normal. Nosotros cuando escribimos hígado no podemos decir el hígado está 5 centímetros por debajo del borde costal. Eso no me indica que sea hepatomegalia. ¿Qué tal este señor tiene un cáncer de pulmón y ese cáncer de pulmón ha desplazado el hígado hacia abajo? Y yo lo voy a percibir porque está desplazado. No significa que el hígado esté aumentado de tamaño, simplemente que está desplazado. Entonces, la mejor medida para yo decir si esto hay hepatomegalia es midiendo la altura hepática. La que más utilizamos por su fácil acceso y examen es la línea medio clavicular, 6 a 12 centímetros. Igual cuando nosotros hacemos la percusión, ¿no es cierto? Debemos percutir. ¿Cuál es la técnica percutoria? Debemos colocar nuestro dedo en la primera, tengo un gráfico acá está. En el primer espacio intercostal, este espacio intercostal que está por debajo de la clavícula, si es un espacio intercostal, ahí lo que van a percutir es un sonido timpánico. Entonces, como ven en el gráfico, pongo mis dedos sobre los espacios intercostales y voy percutiendo. Timpánico, timpánico, hasta que en un momento ese timpanismo cambia, ya no es timpánico, sino es mate, ¿no? Un sonido un poco más sordo. Y eso se marca porque ahí es donde está empezando la altura hepática. Si ahí empezó el hígado, voy a seguir percutiendo, ya no voy a percutir timpánico, sino mate, 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 hasta que nuevamente desaparece el mate y empieza el timpanismo. Donde desaparece el mate y empieza el timpanismo, se marca otra vez. Y luego se mide con una reglita como la que ustedes ven ahí. Y esto se llama span hepático o altura hepática, que es la mejor forma de medir el hígado y evitar errores diagnósticos. Cuando nosotros evaluamos el hígado, existen varias posiciones en las cuales podemos evaluar. La que es mejor y que te ofrece mejor al hígado para poder evaluarlo es la posición anterior. Pero digamos que este paciente sea obeso, tenga una cirugía en esta zona, etcétera, etcétera, y no puedas evaluarlo. Entonces lo pones en decúbito lateral y haces la misma maniobra que hemos mencionado anteriormente. O digamos, se tiene contraindicación para estar en decúbito lateral izquierdo, entonces lo pongo en decúbito ventral. Y también por ahí puedo evaluar el hígado. Obviamente estas técnicas son un poco más difíciles de realizar. La recomendable es la que está en la posición anterior. Entonces, cuando nosotros queremos palpar el hígado, ¿no? Van a existir muchas maniobras semiológicas, muchas formas. El único objetivo de palpar el hígado es palpar el borde hepático inferior, ¿no? Si es palpable o no es palpable, si es doloroso o no. Y todas estas van a evaluar eso, palpar el borde hepático. Entonces existen varias maniobras alrededor de estas, ¿no? Dentro de las maniobras vamos a tener la palpación monomanual del hígado, paciente, todas las maniobras van a girar en torno a esto, entonces vamos a explicar esta maniobra detenidamente. El paciente está en decúbito dorsal, como ven en el gráfico, la cabecera ligeramente elevada, el examinador hacia la derecha del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos nuestra mano derecha en el epigastrio y le decimos al paciente que inspire. Cuando él inspira, va a descender el diafragma y al descender el diafragma va a descender el hígado. Entonces le decimos inspire y en ese rato ustedes meten su mano como una cuchara debajo del reborde costal. Bote, otra vez, inspire, bote, inspire. Y en cada inspiración ustedes tienen que meter la mano como una cuchara, haciendo una palpación profunda.
como quien quiere tocar ese borde inferior que no se deja tocar. Eso es la maniobra monomanual. Hay algunas otras maniobras que siguen el mismo principio, donde participa el paciente, pero en la bimanual, para facilitar el acceso al hígado, van a colocar vuestra mano izquierda en la fosa renal derecha o le pueden colocar una almohada, de tal manera que va esto a estar elevado hacia arriba y va a tratar de empujar el hígado para que sea evaluable por la mano derecha. La otra palpación es la palpación bimanual de Gilbert, y es igual, ¿no? Le pides al paciente que inspire, cuando inspira baja el diafragma, baja el hígado, y en ese momento, haciendo tus manos una especie de ángulo recto, con tus dos manos tratas de meter como una cuchara debajo del reborde costal derecho. La maniobra bimanual de Glenard se usa en pacientes obesos, contienen mucho tejido celular subcutáneo. Con la mano izquierda tratas de jalar el tejido celular subcutáneo hacia un costado y con la mano derecha haces la palpación monomanual. La maniobra de Boto, similar a la maniobra de Hemrich, ¿no? En pacientes obesos te pones a la espalda del paciente y con tu mano derecha vas palpando el reborde hepático pidiéndole al paciente que inspire. La maniobra del gancho, similar a la maniobra del Devoto, en pacientes obesos, paciente a la cabecera del paciente, con las dos manos y en cada inspiración va a tratar de palpar el reborde hepático. Otro órgano que no es evaluable en condiciones normales, pero sí en condiciones patológicas, es la vesícula. Y en la vesícula describimos un punto característico que es el punto de Murphy. Y el punto de Murphy me habla de patología vesicular aguda. ¿Cómo se calcula este punto de Murphy? Se traza una línea entre el ombligo y la línea axilar media y una línea medio clavicular. En la intersección entre esta línea, entre el ombligo y esta línea axilar, se habla del punto de Murphy. Si ustedes tocan en esa zona y le duele al paciente, dice patología vesicular aguda, inflamatoria aguda. No nos habla de problema crónico, sino de patología aguda. La maniobra de Depron es cuando va a haber dolor a la palpación en el punto de Murphy, ¿no? O perdón, en el punto de Murphy se va a tocar una masa. Generalmente me habla de patología vesicular crónica. Otro órgano que no es evaluable en condiciones normales, pero sí en condiciones patológicas, es el páncreas, sobre todo cuando hay una pancreatitis aguda. Acuérdense que el páncreas es un órgano retroperitoneal central, alrededor del cual giran la gran mayoría de los órganos, ¿no? Entonces, el compromiso de este páncreas puede comprometer estructuras vecinas. ¿Recuerdan ustedes que el dolor típico característico del páncreas es este dolor que se caracteriza porque el paciente prefiere un dolor epigástrico intenso, súbito, de una intensidad sobre 10, con una posición antálgica inclinado hacia adelante, irradiado en banda hacia la región dorsal de izquierda. Ese es el dolor típico característico. En el páncreas se han descrito 3 puntos pancreáticos: el punto de Dejerins, el método de Grove y el método de Maley-Kuhn. El punto pancreático, cada uno de estos puntos nos habla de una porción del páncreas en específico. El punto pancreático de Dejerins generalmente nos habla de daño a nivel de la cabeza del páncreas. El método de Grove a nivel del cuerpo y el de Maley-Kuhn a nivel de la cola. Entonces, el punto pancreático de Dejerins, ¿no? Nos dice que corresponde a la desembocadura del Wilson en el duodeno, y eso está en la cabeza del páncreas, por eso que esto nos habla de la cabeza pancreática. El método de Grove, que se hace palpando el borde externo del recto anterior izquierdo con el paciente de decúbito dorsal y las piernas flexionadas, nos habla sobre el cuerpo del páncreas, y el Maley-Kuhn sobre el cola del páncreas. Principalmente paciente de decúbito dorsal derecho, y con la mano izquierda el médico va haciendo una palpación similar a la palpación monomanual del hígado. Otro órgano que no es evaluable en condiciones normales, sino en condiciones patológicas, es el apéndice. Y ustedes habrán escuchado mucho del
punto de McBurney, ¿no es cierto? El punto de McBurney es uno de los tantos puntos apendiculares. Y el punto de McBurney se localiza en el tercio externo de una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo. Y nos habla de patología apendicular, pero no es el único punto, que hay otros puntos que son el punto de Morris, que también nos habla de apendicitis aguda y que se ubica en el tercio medio de la línea que va de la línea clavicular hacia el ombligo. El punto de Lanz, que también me habla de patología pendicular y que se ubica en la intersección del músculo recto anterior con la espina ilíaca anterosuperior. Cualquiera de estos puntos me habla de apendicitis aguda. Entonces, si en el examen les dice un caso clínico, punto de Lanz positivo, ya saben que el problema está probablemente en la vesícula. Miren que se han descrito todos estos puntos dolorosos alrededor del apéndice. Cualquiera de ellos puede estar presente. El vaso es otro órgano que no es palpable en condiciones, que es palpable, perdón, en condiciones normales y percutible en condiciones normales también, ¿no? ¿Cómo palpamos el vaso? Nosotros no es como el hígado, ¿no? Que palpamos el spam hepático, sino la medida. Acá lo que tenemos que ver es que este vaso no esté fuera del área esplénica. ¿Y cuál es el área esplénica? Es un área de matidez que está por dentro de la línea axilar anterior. Si este vaso empieza a crecer por fuera de esta línea axilar anterior, entonces se habla de esplenomegalia. ¿Cómo se evalúa la percusión? Paciente en decúbito dorsal, no, puede ser en decúbito lateral derecho, y desde la axila empieza a percutir. Entonces acá es timpánico, 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 y bruscamente aparece la matidez. Pongo una rayita ahí. Me voy a la espina ilíaca anterosuperior y otra vez empiezo a percutir. Timpánico, 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 y aparece el área de matidez. En esta área de matidez, nuevamente sobre esta área de máxima matidez, voy a percutir de atrás hacia adelante, de atrás, en esta área. Si esta área sobrepasa la línea axilar anterior, estoy hablando de esplenomegalia. Si está por dentro, no es esplenomegalia, como lo que ven acá. Hay otras técnicas para palpar el vaso, como son la maniobra en decúbito dorsal similar, la monomanual, a la monomanual que hemos descrito para el hígado, solo que esto se hace al lado izquierdo. Hay la maniobra también bimanual, similar a la que hemos descrito en el hígado, donde poníamos una mano examinando el lado izquierdo y otra mano debajo de la fosa renal izquierda, como quien empuja el vaso hacia adelante. Hay otras maniobras, en realidad se han descrito varias maniobras, todas tienen el mismo objetivo médico, está hacia la izquierda del paciente, se hace colocando los pulpejos de los dedos en cada inspiración debajo del reborde costal derecho, igual a lo que hemos hecho en el hígado, solo que esto se hace al lado izquierdo. Hay una posición particular para poder evaluar el vaso y es la posición de Schuster. La posición de Schuster consiste en que el paciente va a estar en decúbito dorsal, pierna izquierda ligeramente flexionada sobre el abdomen, brazo izquierdo elevado por encima de la cabeza, ligera inclinación hacia atrás. Esta es la posición que ofrece mejor presentación del vaso, tanto para la palpación como para la percusión. Existe una modificatoria a esta maniobra, que es la posición de Siemsen. Es similar a la Schuster, pero en la Siemsen lo que se va a hacer es colocar 2 o 3 almohadas a la cabecera del paciente. ¿Para qué? Para que el paciente, al estar echado sobre las almohadas, tenga una posición inclinada hacia abajo. Entonces, al ser inclinado, va a favorecer el descenso del vaso y con ello una mejor presentación.
Existen otros puntos dolorosos en el abdomen que hemos descrito, el psoas, que es para el apéndice, Bloomberg para ver si hay peritonismo, McBurney para ver si es apéndice, Crucier, Terrier para ver si hay una masa vesicular. Es el signo de psoas, ¿no? Flexionamos la pierna sobre el abdomen y si hay dolor en la fosa ilíaca derecha, significa psoas positivo y apendicitis. Finalmente, tenemos que hacer la evaluación del ano y del recto. Cuando nosotros hacemos la evaluación del ano y del recto, existen dos maniobras semiológicas. Una de las maniobras semiológicas es la inspección y otra es la palpación. La inspección va a ser pasiva y va a ser activa, y la palpación va a ser a través del tacto rectal. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación de ano y recto, tenemos estas tres posiciones. La que ofrece mejor exposición del ano y el recto es la posición genupectoral. Esta es la más frecuente, pero esta es la que ofrece mejor posición. La de Sims es paciente en decúbito lateral, piernas flexionadas sobre el abdomen. La posición ginecológica, cuando no puede adoptar ni la posición de Sims o la genupectoral, en pacientes embarazadas se puede utilizar esta posición ginecológica. Y la genupectoral, paciente sobre sus rodillas, abdomen pegado hacia la camilla y la zona del ano recto elevado hacia arriba. Cuando nosotros hacemos la inspección en cualquiera de las posiciones, debemos describir las lesiones en sentido a las manecillas del reloj. 12 hacia la línea media, 6 hacia los genitales, 3 hacia la derecha y 9 hacia la izquierda. En esta posición vamos a describir las lesiones en sentido a las manecillas del reloj. En la inspección pasiva, el paciente no interviene, solamente el examinador abre el ano. Obviamente tenemos que colocarnos guantes, abre el ano y empieza a describir las lesiones, ¿no? Por ejemplo, en esta inspección, esta es una posición aparentemente ginecológica, ¿no? Aquí está el ano, toda la piel que está alrededor está edematosa, congestiva, parece piel de naranja, a 3 centímetros del margen anal, ¿no? Y a horas 4 o 5 se observa pérdida de la solución de continuidad con secreción cero purulenta. Esto es un absceso perianal. Esta otra posición, también en posición ginecológica, línea media hacia atrás, hacia adelante genitales, y acá lo que vemos ahora es 12, vamos a ver una masa de aspecto proliferativo, friable, es un cáncer del ano. Y en la inspección activa le decimos al paciente que puje, señor, puje, puja, y el paciente va a ejercer presión sobre el ano. Podemos ver hemorroides, ¿no? Algunos hemorroides sangrantes, también hay que describirlos en función a las manecillas del reloj. Podemos ver esta protrusión de toda la masa rectal de forma uniforme, que es un prolapso. Podemos ver estos hemorroides trombosados, que son hemorroides de color violáceo, duros, dolorosos, ¿no? Y que tienen un tratamiento específico, sacar el hemorroide. Y finalmente el tacto rectal. El tacto rectal no es, como les digo, siempre meter el dedo. El tacto rectal tiene su técnica. Tienen que colocarse guantes, tienen que lubricar el ano y tienen que lubricar el dedo y el ano del paciente. Y meten el dedo primero en la parte externa. Tienen que sentir la tonicidad del esfínter anal externo. Si es un esfínter, ustedes meten el dedito, el esfínter va a empezar a abrir y a cerrar, ¿no? Ejercer una presión. Si vuestro dedo está bailando en el ano, entonces eso es probablemente un prolapso, un ano incompetente. Y después que ya han sentido eso, empiezan a girar vuestro dedo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, hasta que lleguen a la base del dedo. Cuando llegan a la base del dedo, empiezan a tocar adelante, atrás, a la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Como en este gráfico, derecha, izquierda, hasta que llegue a la base
del dedo. Una vez que llegan a la base del dedo, recién empiezan a tocar adelante, atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a explorar en cada persona? En el hombre, sobre todo, hay que buscar si la próstata está protruida, ¿no? Hay que buscar si hay hemorroides, si hay masa, si hay dolor durante la evaluación del tacto rectal. Hasta ahí, chicos, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Doctorita, en la palpación del hígado, en el caso de personas obesas, ah, ¿cuál sería la mejor metodología que podríamos usar en, para obtener un diagnóstico? Mire, en las pacientes obesas hay una técnica que hemos dicho, ¿no? El paciente está en decúbito dorsal y con vuestra mano izquierda tienen que jalar todo el tejido celular subcutáneo hacia un costado, jalar, como les mostré, voy a mostrarles. Esta es la mejor técnica porque las otras son un poco más difíciles. Esta, ¿no? Mira, con una mano, con la izquierda, jalas el tejido celular subcutáneo, la grasa excesiva, lo sacas a un lado, jalas. Es difícil en realidad, pero hay que tratar de sacar de esa área donde vamos a explorar el hígado hacia un costado o hacia la parte de abajo. Y en ese momento, con la mano derecha, empiezas a hacer maniobra mono-manual. Metes tus dedos por debajo del reborde del costal, le pides al paciente inspire para que descienda el hígado y puedas palpar. Las otras técnicas que también se pueden usar, como son devoto, el del gancho, el devoto sobre todo es un poco difícil. El del gancho también es similar al anterior, pero la que mejor nos ayudaría es esta maniobra, que es la de maniobra de Glenn. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, en el sílabus está que debemos hacer signos y síntomas gastrointestinales, ¿ya? Como es un tema largo, he querido desarrollarlo en una sola clase, entonces eso lo vamos a hacer la próxima semana y ahora vamos a terminar con manifestaciones digestivas del COVID, que sería nuestro siguiente tema. Ustedes, como ustedes han visto, ¿no? El COVID es una enfermedad que está, bueno, trayendo mucha desolación, no solamente al Cusco, sino a nivel mundial. Y en este contexto, ya un año de enfermedad, se han descrito muchos síntomas, los más comunes hasta los más infrecuentes. Y se ha visto que el COVID tiene síntomas gastrointestinales que pueden producir, empeorar de repente el pronóstico de algunos pacientes. Vamos a desarrollar esta agenda, ustedes ya tienen algo de conocimiento de esto. Esto empezó en el año 2019, muchos creen que empezó antes, todavía de diciembre de 2019, y aparentemente un mercado de comida exótica de la China, que es Wuhan, ¿no? El primer caso reportado de COVID-19 fue más o menos en el Perú, fue el 9 de marzo. El 15 de marzo han dictado la cuarentena, han sucedido una serie de hechos y finalmente se declara como pandemia, se declara pandemia por el número de casos, no tanto por la agresividad, sino por el número de casos, el 11 de marzo. Este virus es un virus que pertenece a la familia Nidoviridae. El coronavirus es una subfamilia de esta familia, tiene varios serotipos, el alfa, beta, gamma. El coronavirus es un beta coronavirus, es decir, que utilizan el ARN como mensajero, como transcriptor para poder reproducirse. Todos estos virus afectan tanto al humano
como a los animales. Existen virus que afectan tanto al hombre y virus que afectan tanto a los animales como los que vamos a ver. Hace años, más o menos en el 2002, se descubrió que todos estos virus estaban implicados en cuadros de resfrío común. Eran conocidos por eso, porque estaban relacionados con cuadros de resfrío común, hasta que en el año 2002 se descubre pues que este virus no solamente podía producir un cuadro de resfrío común, sino que también podía producir un daño severo en el hígado, al cual se le ha denominado SARS, ¿no? ¿Por qué ahora al coronavirus se le denomina SARS-CoV-2? ¿Por qué? Porque se ha visto que genéticamente se parece al virus que producía el SARS del 2002. Tiene secuencias genómicas muy similares, por eso es que lo describen como SARS-CoV-2 al coronavirus. Les había dicho que tiene 4 serotipos, el alfa, el beta, gamma y delta. Dentro del alfa existen virus que atacan todos animales, pero hay virus que atacan al hombre, como por ejemplo el COV229 y el COV-NL63. Estos alfa coronavirus se caracterizan porque para atacar al hombre tienen que actuar sobre una proteína, la alfa lipoproteína N se llama, ¿no? El grupo de los beta coronavirus, casi todos actúan en animales, pero hay un grupo que actúa sobre el hombre, que son el COV-OC43 y el COV-HIQ1. Dentro del otro grupo también existen los que afectan al humano, el SARS, y dentro de este grupo del SARS está el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 es el que habíamos descrito en el año 2002, ¿no? El que hubo esa epidemia, no llegó a ser pandemia. Y estos beta coronavirus se caracterizan porque actúan sobre un receptor, que es el receptor de la angiotensina 2. Entonces, esto es muy importante, al receptor, enzima convertidora de angiotensina 2 se llama, ¿no es cierto? Es muy importante porque a través de es el que va a ejercer su efecto sistémico, el famoso coronavirus que actualmente tenemos. Los del grupo C o delta, todos actúan sobre animales. Los del grupo gamma, también la mayoría actúa sobre animales, no han sido descritos hasta ahora en el humano. Cuando nosotros hablamos del coronavirus, ustedes saben, ¿no?, que el coronavirus tiene la forma de una corona, y a eso se debe su nombre. Sin embargo, esta estructura aparentemente esquemática se ve realmente de esta forma, como es esta estructura electrónica. Este coronavirus en su estructura tiene una cápside. Esta cápside, tiene una membrana, una envoltura. Esta envoltura proviene del hospedero, generalmente de la célula a la cual van a infectar, o sea, del humano, ¿no? Y esta se van a tapizar de unos picos de lipoproteínas que le van a dar esta característica de coronavirus. Esta envoltura va a envolver a la nucleocápside, donde se va a encontrar el ARN del virus. Este ARN del virus tiene una forma helicoidal en realidad, ¿no? Pero a la estructura electrónica se ve media circular y al final adquieren una forma relativamente circular. Este virus del ARN tiene la capacidad de tener, a diferencia de todos los beta coronavirus, alta tasa de replicación, por eso su capacidad de infectividad. ¿Cómo es que produce daño este virus? Se había dicho que este es un virus ARN. Este virus, para actuar en nuestras células, en diferentes células, donde exista receptor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces va a actuar, se va a unir a este receptor. Y este receptor, una vez que se ha unido, se va a unir a una secuencia genómica base. Una vez que se ha unido esta secuencia genómica base, podríamos decir, ha infectado esta secuencia genómica base, se va a desdoblar, se va a ir, y esta secuencia genómica base, afectada, infectada, se podría decir, va a recombinarse con el ARN de la célula huésped, o sea, del humano. Y se va a unir en varios puntos, no en solo un punto, en varios puntos, que luego van a desdoblarse en varias cadenas de ARN mensajero. Todas estas cadenas se parecen.
Una vez que se ha desdoblado en varias cadenas de ARN mensajero, van a ser exocitadas o van a irse al retículo endoplasmático rugoso. Ahí se van a almacenar y por un proceso de exocitosis a través de las vesículas de Golgi van a ser exocitadas hacia la sangre y ir produciendo daño en otros órganos. Acuérdense lo primero que les dije, ¿dónde actúan? A nivel del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ustedes sabrán que esta enzima convertidora de angiotensina no solamente está en el hígado, está en varios órganos, porque ahí sus manifestaciones clínicas. Nuevamente es una forma de esquema que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina y luego sufre un proceso de mutación y fusión. Lo mismo que hemos explicado anteriormente. Entonces les decía, esta enzima no solamente se encuentra pues en el riñón, ustedes saben que esta enzima es la que ayuda a autorregular la presión arterial. Y si autorregula la presión arterial está en el riñón, ¿no? Pero ustedes verán que no es el único órgano donde existen receptores de la enzima convertidora de angiotensina, sino que estos receptores pueden encontrarse, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, pueden encontrarse en el cerebro, por eso es que tienen cefalea, pueden encontrarse en los pulmones, por eso producen daño pulmonar, pueden encontrarse en los vasos, por eso ellos hacen fenómenos de trombosis o microtrombosis. Pueden encontrarse en el hígado, por eso estos pacientes cursan con alteraciones hepáticas. Puede encontrarse en el intestino, por eso estos pacientes cursan con diarrea. Entonces, ven que estos receptores pues se encuentran en varios lugares y en distintos lugares, dependiendo de la severidad, va a ir atacando el virus. Se han descrito desde diciembre del año pasado varias mutaciones, ¿no es cierto? Hasta ahorita siguen encontrando, hasta esta revisión que la hice hace una semana, habían estas 4 mutaciones. Pero estas mutaciones son similares al SARS-CoV-2. Lo único que diferencia es que estos tienen mayor potencial de transmisión y de infectividad, o sea, de infectar a más personas. No está realmente claro si estos tengan mayor severidad, pero sí tienen mayor riesgo de contagio. Si antes el SARS-CoV-2 contagiaba a 10 personas por persona, estas pueden contagiar a 20, 30, 40. Tienen mayor capacidad de transmisión y de infectividad. Es un virus que está distribuido en todo el mundo, ¿no? Solamente la Antártida creo que se salva de no tener coronavirus, pero por eso es que se ha llamado pandemia, porque está distribuido en todo el mundo y por el número de casos. Miren, ahorita estamos casi en 1.000.000, esto lo vi hace el 11, estábamos en 1.212.000 casos, pero ahora actualmente, ¿en cuántos casos ya estamos? Casi 1.500.000 de casos, ¿no? De casos positivos. Y las muertes ya han llegado a 54.000 muertes. Entonces tiene una tasa de letalidad de 3.55 a nivel nacional. Felizmente los casos leves son los más frecuentes en comparación a los casos severos, pero aún así es una alta tasa de mortalidad. Miren estos casos, este azul es la primera ola y este naranja es la segunda ola, ¿no? Perdón, este azul es la primera ola y el naranja este, son las muertes. En la primera ola, que es esto, y ahorita estamos yendo a la segunda ola, estamos todavía en ascenso porque Cusco no ha llegado todavía al pico. En la primera ola, miren, los casos de sintomáticos y de muertes han ido entre la semana 29 hasta la semana 36 más o menos. Y desde enero de este año se ha visto ya que estábamos en aumento para llegar al pico de la segunda ola, pero todavía no hemos llegado. Estamos en ascenso, según la DIRESA dice que hay un estancamiento en el ascenso, pero no hemos llegado al pico. No llegamos al pico, no hay descenso, ¿no es cierto? Estamos en el ascenso y se prevé que más o menos esta segunda ola debe durar hasta mediados de marzo, si seguimos la secuencia de la primera ola, que duró más o menos ese periodo de tiempo.
En la primera ola, ¿no? Miren, de la cantidad de casos positivos en la primera ola, estamos ahí en el ascenso, hasta por acá ya ha subido, pero todavía no hemos llegado hasta el pico para que podamos descender. Obviamente la distribución de casos, tanto en el Cusco, es mayor en comparación a otros lugares. Si bien es cierto, en esta segunda ola todavía el número de casos que hemos encontrado no ha superado a los de la primera ola, seguimos siendo la fuente principal de contagio, seguida por la Convención y por Espinar. Como les decía, los casos asintomáticos son los más frecuentes. Los casos sintomáticos felizmente son menos y los graves también son menos, ¿no? Entonces la sala situacional del MINSA, de Dirección Regional de Salud. ¿Cómo se transmite este virus? La principal fuente de transmisión es contacto persona a persona a través de las gotitas de saliva. Esa es la principal fuente de contagio. Sin embargo, se ha descrito que existe contagio también al tocar superficies contaminadas por el virus, por eso es que estamos desinfectándonos, lavándonos las manos, a veces usando guantes, etcétera, ¿no? Existe contagio porque al tocar estas superficies llegan nuestras manos, nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, nos tocamos la boca y otra vez nos autocontagiamos a través de estas gotitas. Pero también se ha visto que existe contagio de ciertas profesiones, por ejemplo, los odontólogos, por el tipo de material que utilizan, los endoscopistas y los fibrobroncoscopistas. Ustedes sabrán que cuando una persona contrae coronavirus, infecta aún sin saber que tiene coronavirus. Y cuando ya tiene los síntomas del coronavirus o del COVID o del SARS-CoV-2, es cuando ya se ha vuelto menos infectante. ¿Y por qué? Normalmente el periodo de máxima infectividad está 2 a 3 días antes de que el paciente haga fiebre. 2 a 3 días que está contagiando sin saber que tiene coronavirus. La persona sabe que tiene coronavirus cuando ya empieza a hacer síntomas, pero él estuvo infectando previo a eso. Cuando ya tiene síntomas y desarrolla el IgM, mire, llega a su pico unos días después y después empieza su descenso. Y después van a formar los anticuerpos G, que son ya anticuerpos de protección, donde ya no son infectantes. Este periodo de incubación es el periodo de mayor riesgo. Obviamente al inicio hemos empezado con fibras de pruebas rápidas, ¿no? Pero hemos visto que había muchos falsos positivos, falsos negativos. Por ende, se ha decidido, se ha optado por hacer pruebas moleculares o pruebas antigénicas a la gran mayoría. Y además detecta la infección desde 48 horas después del inicio de los síntomas. Este SARS-CoV-2, ¿no? Tiene 3 fases, una fase de infección temprana, una fase pulmonar y una fase hiperinflamatoria. La gran mayoría de nosotros puede llegar, va a ser su primera y última fase, la fase 1, donde va a desarrollar sus síntomas, fiebre, malestar, decaimiento, dolor de garganta, tos, diarrea. El 80%, solo un 20% de este, y dependiendo de sus factores de riesgo, van a desarrollar una fase pulmonar, un compromiso pulmonar, sea leve o severo. Solo un 6% de estos van a desarrollar una falla multiorgánica y generalmente son estos los que van a fallecer. Entonces, ¿cómo es que actúa el COVID a nivel del tracto gastrointestinal? Este SARS-CoV-2, lo que actúa, también nosotros en el intestino tenemos los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, pero tenemos también otro receptor que ayuda a la función de este receptor de enzima convertidora de angiotensina. La presencia de este receptor que hace que estas células del intestino, las células epiteliales, empiecen a secretar aminoácidos, y estos aminoácidos van a empezar a producir, a estimular a la célula a producir péptidos antimicrobianos. Entonces, cuando viene el virus a este receptor, detecta a través de sus péptidos antimicrobianos y salen a tratar de atacar a este virus. Al tratar de atacar a este virus, van a producir una alteración a nivel de la flora del intestino, un desbalance, produciéndose una alteración
a ese nivel. Vean que en todo este proceso no interviene una bacteria. Acá lo que se altera es la flora intestinal. Entonces, cuando este paciente está mal, tenemos que mejorar la flora intestinal. Hemos dicho que el COVID puede dar múltiples manifestaciones porque existen los receptores de la enzima convertidora de angiotensina en todos estos niveles. Fíjense en este cuadro cuáles son los síntomas gastrointestinales: diarrea, náuseas, vómitos, y acá todavía ni siquiera aparecía alteraciones hepáticas que sí han sido descritas. Las personas que tienen riesgo de desarrollar enfermedad severa y enfermedad gastrointestinal son aquellas, por ejemplo, que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que usan corticoides a altas dosis. Ellos son los que tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas gastrointestinales, ¿no? Miren, está el estudio que se ha hecho en el Cusco. De todos los pacientes que tienen COVID, solamente un 1.58% han hecho diarrea. Y fíjense que acá ni siquiera manifiestan las alteraciones hepáticas, porque no es algo frecuente. Sin embargo, se ha visto que en esta segunda ola, el número de casos eh, de diarrea por COVID está aumentando más que en la primera ola. Manifestaciones digestivas: diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, anorexia, manifestaciones hepáticas, alteración de las bilirrubinas y de las transaminasas. Las personas que tienen mayor riesgo son la enfermedad inflamatoria intestinal, la diabetes mellitus y los que toman corticoides. Al inicio de la pandemia se decía que el síntoma más predominante gastrointestinal era la anorexia. Hoy se sabe que el síntoma más importante gastrointestinal es la diarrea. Al inicio se decía que el síntoma más importante hepático era la elevación de la gamma glutamil transpeptidasa. Ahora se sabe que los síntomas que más se elevan, los signos, son las transaminasas. También se ha visto que este virus se elimina a través de las heces. Sin embargo, este no es un predictor fidedigno, porque muchas veces los pacientes eliminan el virus por las heces incluso antes de que presenten síntomas y permanecen elevados, ¿no? Incluso hasta que el paciente ya ha resuelto la enfermedad sanguínea, pero en las heces siguen eliminándose virus de SARS-CoV-2. Entonces, todas estas son las manifestaciones, tanto hepáticas. Se ha visto que los pacientes que debutan con síntomas digestivos son aquellos pacientes que tienen menos riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar severa. Algunos pacientes que han entrado a unidad de cuidados intensivos y que han hecho síntomas gastrointestinales han desarrollado ilio, isquemia intestinal y una hepatitis aguda, pero en casos muy raros, muy infrecuentes. La mayoría ha hecho hilo intestinal, o sea, un enlentecimiento. En cuanto al hígado, tanto para resumir, lo que va a producir principalmente es alteración de las transaminasas del TGO y del TGP, principalmente, 1 o 2 veces su valor normal. Pero ante todo paciente que tenga elevación de las transaminasas, primero debemos excluir que éstas tenga otra causa. Por ejemplo, que el paciente haya tomado medicamentos, muchos se polimedican cuando son diagnosticados de COVID y puede producir alteraciones hepáticas, ¿no es cierto? Como la ivermectina, la dexametasona, la citromicina. Hay que ver que el paciente no tenga comorbilidades hepáticas de fondo y que estas sean las causas de elevación de sus transaminasas, como por ejemplo los pacientes con cirrosis, con hígado graso no alcohólico, hepatitis autoinmune, hepatitis virales. Hay que descartar todo eso antes de decir que esta elevación es por el COVID, ¿no? Todos los pacientes que tienen cirrosis tienen alto riesgo de hacer enfermedad severa en comparación a los pacientes que no tienen cirrosis, tienen alto riesgo de morir. Si nosotros tenemos pacientes con hepatitis, cirrosis, hepatitis autoinmune y han sido diagnosticados de COVID, hay que tratarlos, no existe contraindicación, pero si no han sido tratados todavía, entonces hay que esperar a que esta situación baje para que empecemos el tratamiento. ¿Por qué? Porque
Los tratamientos para estas enfermedades incluyen corticoides que pueden disminuir la inmunidad del paciente. Entonces, les voy a mencionar nada más. ¿Cómo es la forma de prevención? La prevención, como ustedes saben, mascarilla, usar desinfectantes, lavarse las manos, distancia de 1 a 1.5 metros, desinfectar las superficies y obviamente quedarse en casa. Cuando nosotros tenemos pacientes con COVID específicamente, así sean síntomas gastrointestinales, y no hay compromiso pulmonar, el tratamiento tiene que ser paliativo. Si tiene fiebre, dale para fiebre. Si tiene vómitos, dale para el vómito. Hay que hidratarlo. Tiene que estar en reposo, hidratación y paracetamol. Si tiene síntomas gastrointestinales, solamente probióticos, Floratil, Multiflora, existe. Pero si el paciente ya ha desarrollado síntomas respiratorios, estos son los pasos que nosotros debemos seguir, ¿no? Fluidoterapia, corticoterapia, antitrombóticos, acuérdense que también actuaba en los vasos sanguíneos. Si es que hay signos de infección bacteriana concomitante, antibiótico terapia, gastroprotección, acá me quiero detener un minutito. Nosotros cuando hablamos de gastroprotección decimos omeprazol. El omeprazol todavía está en estudio si aumenta, si está relacionado o no con la severidad de los pacientes con COVID. Entonces, solamente se utiliza el omeprazol si es que hay evidencia o de sangrado gastrointestinal. Si no hay nada, solamente su diarrea, náuseas y vómitos suficiente con la ranitidina. Oxigenoterapia, pronación consciente, es decir, poner al paciente de pecho, de espalda, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, disnea, manejar la ansiedad. Muchos pacientes tienen disnea más por ansiedad que por compromiso pulmonar. Entonces eso es importante. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Doctora, quisiera preguntar, Adelante. doctora, usted mencionó de que de que el coronavirus va a afectar, ¿no? Lo que es a la flora intestinal. Entonces, una opción sería usar probióticos para los pacientes. Claro, justo eso es lo que les he mencionado. Si ustedes tienen un paciente que tiene diarrea y esto en el contexto de un paciente COVID, es decir, muchos pacientes desarrollan diarrea junto con los otros síntomas respiratorios, tienen fiebre, malestar, decaimiento, dolor general, etcétera, ¿no es cierto?, dolor de garganta y después tienen diarrea. En ese contexto vamos a asumir que la diarrea es por el coronavirus. Hemos visto que el problema se produce netamente a nivel de la flora intestinal. Darle probióticos es lo que va a ayudar, se da 1 cada 12 horas durante 5 días. Hidratarlo enérgicamente. No necesitan darle antibiótico, no necesitan darle la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario, no tiene efecto. Entonces, solamente darle eso, probióticos, hidratación, dieta, eso va a pasar. Ahora, los pacientes que debutan con síntomas gastrointestinales, esos pacientes difícilmente van a hacer enfermedad pulmonar severa porque están eliminando el virus a través de la flora intestinal, a través de su diarrea. Entonces, eso atenúa a que el virus siga recirculando por la sangre y dañando los demás órganos y produciendo enfermedad severa. Hasta es bueno que debuten con enfermedad diarreica, ¿no? Pero hay que hacer el monitoreo. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, disculpe una consulta. Adelante. Doctora, ¿por cuántos días pueden llegar a estar presentes las manifestaciones gastrointestinales? Ya, esa es una buena pregunta. Miren, se ha descrito que incluso tienen secuelas de diarrea post-COVID, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a decir si esto es por actividad del COVID o es una secuela? En la actividad del COVID, el paciente tiene diarrea, parece una diarrea secretora. Como la diarrea secretora es una diarrea abundante, sin moco, sin sangre, que lo deshidrata,
¿no? Estas diarreas en el COVID pueden durar desde 2 hasta 4 semanas en la fase de infección. Pasado este tiempo, las diarreas van a ir disminuyendo en volumen y en cantidad, ¿no? Pero algunas personas pueden presentar secuelas de diarrea, pero estas secuelas de diarrea ya no van a ser como en su etapa inicial todos los días, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, no. Va a haber diarreas de repente eventualmente en un día uno, o ya no van a ser totalmente líquidas, sino pastosas. Puede quedar como secuela. Ahora, ¿cuánto tiempo dure la secuela? Aún no se sabe. Pero las diarreas en la fase aguda duran de 2 hasta 4 semanas. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, terminamos la clase. La siguiente vamos a hacer signos y síntomas gastrointestinales. Buenas tardes con todos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes.